y estoy harto de los ofendiditos. Esta semana he tenido una cantidad de ofendiditos como para llenar un barco, como parar un tren. Los ofendiditos de los ovnis. ¿Por qué? Que no, que yo lo que pasa es que no entiendo, es que sí están allí. Los ofendiditos de Putin, ¿por qué me meto con Putin si es tan bueno? Los López zombies o AMLO zombies de mexicanos que creen que López Obrador es maravilloso, cuando precisamente hoy nos enteramos de que le han quitado los recursos a estudiantes mexicanos de postdoctorado en el extranjero. O sea que si quieren vivir en el extranjero y seguir estudiando, pues tienen que trabajar, y si no les dan trabajo, pues se regresan a México nadando, porque no hay recursos tampoco para que regresen. Pero eso sí, al procurador de la República, al fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien yo conocí cuando trabajábamos precisamente en la seguridad de la Ciudad de México durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, donde yo fui representante ciudadano en el Comité de Seguridad, sin sueldo como siempre. Gertz Manero le acaban de dar el nivel 3 y entonces va a ganar un sueldazo, siendo él un hombre acaudalado, con un sueldo además de fiscal de la República. Hay un sueldo adicional que le dan, aunque dejan a los jóvenes en la calle. Luego los que están ofendidos con Vox, ¿por qué los llamo nazis? Ya lo expliqué. Los nazis no se reflejan. No, es que no han puesto campos de concentración, pues nomás faltaba. Lo que están tratando es de evitar que lo hagan. Pero su discurso es muy similar al discurso de Hitler en 1932-1933. Lee Mi lucha. Los ofendidos o los obsoletos. No sé por qué, a raíz de que hablé de algo de obsolescencia programada, volvieron a ver el video de obsolescencia programada y vinieron a decirme que no, es que los teléfonos de hace 20 años no pueden ejecutar WhatsApp, por lo tanto la obsolescencia programada. No, mira, es que eso no es obsolescencia programada. La obsolescencia programada es algo que está previsto y que se maneja suciamente y que si lo puedes demostrar, ganas juicios. En los casos en que se ha podido demostrar, se han ganado juicios. En la mayoría de los casos no ocurre y punto. Luego los maduristas, que por qué me metí con Maduro siendo tan bueno, y los religiosos. Los religiosos porque todavía están muy molestos con mi video sobre creyentes, con lo cual he decidido, y voy a lanzar mañana o pasado el video, voy a hacer un video de que lo que me quieran preguntar los creyentes. Los creyentes no tienen idea de lo que piensan los ateos, siempre nos inventan cosas. Entonces les voy a dar la oportunidad que me pregunten todo lo que quieran los creyentes de todas las religiones y trataré de responderles. ¿Qué les parece eso? Así voy a tener gente mucho más ofendida conmigo, pero yo estoy de los ofendiditos, verás, hasta el gorro. Me han pasado gente de la derecha más rastrera, gente, no solo liberales, sino gente que defiende a Vox, y que en cuanto te llegan insultando, es que tú eres un imbécil que se atreve a decir, no tienes vergüenza. Pero tú les contestas, yo les contesto en el mismo tono, ya saben que yo no levanto la mano. Que el que quiera bronca conmigo la tiene. Yo les contesto igual. Ay, me has ofendido, es que no se puede hablar contigo porque me has insultado. ¿Cómo tú estás haciendo el numerito de los ofendiditos? Pero tengo otros ofendiditos que ya no me dio tiempo de meter en la lista de los que quiero conversar. Los de Greta Thunberg. Han regresado, bueno, ha regresado ella. Ella, como ustedes saben, se retiró un rato, parece que le volvió a interesar estudiar. Y mi problema básico con Greta Thunberg ha sido siempre que las manifestaciones no resuelven cosas y mucho menos el cambio climático. Que las manifestaciones son una forma de expresión de los movimientos, pero no son los movimientos en sí. Esa creencia de que con solo quejarte ya resuelves cosas es muy absurda. La promovió Greenpeace debido a la visión cuáqueriana de la secta de los cuáqueros de que el testimonio silencioso basta para llamar la atención de la gente sobre los problemas. Cosa que no es cierta. La gente está muy consciente de los problemas que denuncia Greenpeace y de los problemas que denuncia Greta Thunberg. El hecho de gimotear por eso una y otra vez no resuelve nada. Mi problema ha sido con Greta Thunberg, que dice además que ya se está resuelto técnicamente el problema del cambio climático. Y no es cierto.
no está resuelto. Alguna vez le preguntaron a ella, bueno, ¿y tú vas a estudiar para científica del clima? Sí, no tiene sentido estudiar para científica del clima porque todo lo que se necesitaba ya está resuelto. No tiene idea. Hombre, porque no se le debería pedir que tenga idea. Es probable que no se le debería pedir que tenga idea. Pero entonces que calle un poco. Si no tienes idea, no hables. Esa ha sido mi crítica fundamental contra Greta Thunberg, el que desprecia la continuación del trabajo científico que se necesita para realmente tener una solución viable para el cambio climático. Solución viable que pasa por nuevos reactores nucleares, solución que pasa por mejores placas solares, solución que pasa por mejores fuentes de energía, solución que pasa por otros muchísimos elementos que todavía no tenemos resueltos. Y entonces ahora reapareció. Y dijo, el simple hecho de pagar impuestos te hace cómplice de la destrucción del medio ambiente. Ahora, ya no es una niña, ya tiene 18 años y además es millonaria, cosa que yo no soy. El simple hecho de pagar impuestos colabora a la destrucción del medio ambiente, es un mensaje claro de no pagues impuestos. ¿Con qué cree que se está combatiendo el cambio climático? ¿De dónde cree que sale el dinero de la ONU para financiar los programas de investigación, los programas de reforestación, los programas de cambios tecnológicos? ¿Con qué cree que los gobiernos pagan las investigaciones en las universidades? ¿Con qué cree que los institutos no privados trabajan constantemente para combatir el cambio climático? ¿De dónde creerá que sale el dinero? Me dicen, bueno, pero es que ella no tiene por qué saberlo. Si no tiene por qué saberlo, no tiene por qué hablar. Tiene demasiada influencia. Le han dado una influencia absolutamente irracional. Y ella, hombre, lo goza como cualquiera. Hombre, esto no le veo yo nada extraño, que disfrutes enormemente de tu popularidad. Pero entonces está sometida a las mismas críticas a las que está sometida cualquier persona que habla en público, que se expresa públicamente, empezando por mí mismo, ¿no? Entonces, pues, pero lo dije en Twitter, lo dije en Facebook, y bueno, ay, es que te metes con una niña, déjala en paz. No me la puedo dejar en paz, porque no es mi problema, no es con ella. Ella, de alguna manera, sus padres la llevaron por ese camino, está convencida de una serie de cosas que son falsas. Pues como los niños predicadores. Oye, yo no estoy en contra de los niños predicadores como personitas. Estoy en contra de que los niños prediquen como se hace en las tiendas revivalistas de los Estados Unidos. Y entonces no tengo nada en lo personal contra Greta, que tenga una vida feliz y que estudie algo que le gusta y que haga lo que se le dé la gana, pero estoy en contra del mensaje que lanza y estoy en contra de cómo se le idolatra y se le idoliza. Y voy a poner aquí también, por cierto, la pequeña carta que hace ya casi 2 años le escribí, la carta abierta que le hice a Greta Thunberg, porque en todo ese tiempo ella y sus aliados y sus adoradores no han hecho nada para mejorar la situación del cambio climático. El combate se está llevando en realidad en otros terrenos muy distintos, terrenos que ella, por cierto, tiende a despreciar. Dicho lo cual, me van a insultar. Esto, vamos, no solo estoy metiéndome con los ofendiditos, sino que además, en verdad os digo, amigos míos, que vamos a tener nuevos ofendiditos para la semana próxima.